Hola, bienvenido, bienvenida a este pequeño tutorial en que vamos a ver cómo utilizar fuentes web en nuestros emails. Este tutorial lo he creado a partir de una cuestión que nos planteó en una sesión en directo uno de los alumnos de la Academia de Automáticos, Manuel, y consideré que era interesante poder ver un poco cómo era la forma en que utilizar fuentes que no fueran las más habituales a la hora de crear un correo electrónico. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, pues vamos allá. Ok. A la hora de afrontar este tipo de cuestiones, sí me gustaría establecer eh, una diferencia, que básicamente, o una relación, que básicamente es la relación entre accesibilidad y diseño en correos electrónicos. Cuando hablo de esto, ¿a qué me refiero? Pues bien, me refiero a que en muchas ocasiones, si queremos conservar absolutamente todo el tema del diseño corporativo, algunos diseñadores lo que hacen básicamente es utilizar determinadas formas de trabajar que chocan absolutamente contra la accesibilidad. De la misma manera o sea, de forma contraria, cuando establecemos que nuestra máxima prioridad es la accesibilidad, es decir, que se pueda leer de forma correcta nuestro email, y eso lo llevamos a las últimas consecuencias, puede afectar de manera importante las cuestiones relativas al diseño. ¿De acuerdo? Dijéramos que accesibilidad y diseño tienen una relación inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Perfecto. En cuanto a esto, quiero básicamente establecer algo que no debería hacerse nunca y que lo veo muy a menudo, que es establecer el diseño del email a partir única y exclusivamente, o al menos mayoritariamente, a partir de imágenes. Evidentemente, cuando tú creas una o varias imágenes dentro de tu correo electrónico, que son las que conforman el correo electrónico, te vas a encontrar con el problema de que muchos de los receptores de tus emails van a tener las imágenes desactivadas. Entonces, básicamente van a dejar, a no ser que las activen para ese email, van a dejar de ver el contenido o parte del contenido de tu email. ¿De acuerdo? Con lo que no es nada aconsejable colocar imágenes que lleven texto. ¿De acuerdo? Otra cosa es que se puedan colocar imágenes a efecto decorativo. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero decir es colocar una o varias imágenes que sean realmente el contenido del email. ¿De acuerdo? Esto no es una práctica que choca absolutamente con la accesibilidad en la lectura del email. Bien, entonces, fuentes en los emails. Aquí debemos diferenciar básicamente qué son fuentes web frente a las fuentes seguras. Bien, pues las fuentes seguras básicamente son aquellas que ya vienen instaladas en el dispositivo receptor del email. ¿De acuerdo? Es decir, que prácticamente todos tenemos instalado en todos nuestros dispositivos. Evidentemente, el número de estas fuentes es un número bastante ilimitado. Las más conocidas, las principales, serían Arial, Helvética, Verdana, Georgia, Times New Roman, por ejemplo. Y en caso que queramos utilizar fuentes seguras y no queramos utilizar estas más evidentes, podemos ir a cssphonestack.com y ahí encontraremos algunas otras fuentes seguras con las que seguro no tendremos problemas con ningún dispositivo. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. Frente a estas fuentes seguras tenemos las fuentes web. ¿Qué son las fuentes web? Pues básicamente son las fuentes que eh, el destinatario del email debe descargarse desde un servidor web. Evidentemente, de fuentes web hay muchísima más variedad que de fuentes seguras y vas a ver muy fácil pues, en ejemplos cuáles son las fuentes web recomendadas más conocidas. Una son Google Fonts, que son fuentes gratuitas de Google, que de hecho te las descargas desde el servidor, o el receptor del email las descarga desde el correo desde el servidor, perdón, de Google, ¿sí? Y también las Adobe Fonts. En este caso son fuentes de pago que están, pues básicamente dedicadas a aquellos que tienen la suscripción de pago mensual de Adobe, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, en concreto, ¿cómo incrustar fuentes web en emails? Pues básicamente debemos realizar dos pasos. El primero es obtener la URL del archivo fuente.
Y el segundo paso es importar esa fuente web. ¿De acuerdo? En el primer paso, obtener la URL del archivo. Pues bien, aquí básicamente este archivo de fuente web puede ser de dos tipos. O bien es una fuente que es propia nuestra o que hemos comprado o lo que sea, y básicamente tendremos que subirla a nuestro propio servidor web y desde ahí copiar la ruta, la URL que nos lleva al archivo de la fuente. ¿De acuerdo? Esto, de todas maneras, es lo menos habitual. Lo más habitual es que estemos utilizando, por ejemplo, Google Fonts, es decir, unas fuentes web que se carguen desde un servidor, desde un servicio, de un servidor externo. ¿De acuerdo? Perfecto. En el caso de Google Fonts, que es el más habitual, pues básicamente debemos ir a Google Fonts, buscar la fuente que queramos utilizar y en este caso, si vemos la captura de pantalla, nos vamos a la opción de link y ahí nos da una serie de links. He subrayado, en este caso, el link que debemos copiar y si ese link lo pegamos dentro de nuestro navegador, nos abrirá una página, un texto como este, donde básicamente vamos a encontrar el código que vamos a necesitar para incrustar cualquier fuente, en este caso de Google Fonts, dentro de nuestro email. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, el segundo paso es importar esa fuente web. ¿Qué formas hay de importar esa fuente web? Pues básicamente hay tres métodos. El método link, el método importar y el método font face. Para asegurarnos la máxima compatibilidad con los programas de lectura de emails, yo te recomiendo que utilices la tercera de las formas, el font face. ¿De acuerdo? Básicamente, y aquí es donde quiero pararme un momentito, quiero comentarte que he colocado cómo podemos importar esa fuente y cómo podemos utilizarla, tanto si estamos creando correos electrónicos en formato HTML, que es el mayoritario, sería el que utilizaríamos en casi todas las herramientas de mail marketing, y también en formato MJML, que es el formato del nuevo editor de correos y de plantillas de correos de Mautic. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues en este primer caso, el HTML, vemos cómo lo primero que debemos hacer es incrustar ese tipo de letra y debemos crearlo dentro del head, ¿sí? Del email, dentro de una etiqueta style. Ves que colocamos el código que hemos obtenido anteriormente de Google Fonts, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, en el body, ya podemos perfectamente llamar a esa fuente sin ningún tipo de problemas, ¿de acuerdo? Perfecto. En el caso del MJML es un poquito diferente y de hecho hay algunas formas diferentes de hacerlo. La que mejor para mi forma de ver funciona básicamente es en el MJHit, ¿sí? Crear un MJStyle y ahí llamar a la fuente, ¿de acuerdo? Como puedes ver perfectamente aquí, y luego simplemente utilizarla, pues por ejemplo en MJ-text, pues simplemente lo que coloquemos ahí, pues le podemos decir que la font family sea Roboto, por ejemplo, en este caso, ¿de acuerdo? Pero como puedes ver, son casos, es un uso un poco diferente, pero a la vez importante de saber diferenciar tanto cuando trabajamos con HTML como cuando trabajamos con MJML. Pues bien, hasta aquí este tutorial, espero que te haya servido, que te lo hayas encontrado de utilidad y básicamente nada, simplemente invitarte a que si tienes interés en aprender a trabajar con tus propias herramientas de software libre, ¿sí? De código abierto, para trabajar tus embudos y email marketing, pues te invito a que visites la página automáticos.com/academia, donde verás la posibilidad de que pueda enseñarte en profundidad a trabajar con todas estas herramientas para tus proyectos o para los de tus clientes. Sin nada más, muchas gracias, nos vemos en los siguientes tutoriales. Hasta ahora.